Muy buenas noches para todas las personas que se encuentran a esta hora en nuestra sala Omega Pro. Gracias por conectarse a nuestro espacio formativo que tenemos los días lunes, miércoles y viernes. Gracias por conectarse para estar en este maravilloso espacio. En la noche de hoy tendremos un gran invitado, quien va a ser la persona encargada de liderar este espacio de formación Pro Academy. Será un empresario que nos acompaña desde Colombia, el señor Ángel Álvarez. Para nosotros es un verdadero placer que en esta sala nos acompañe un empresario tan importante y con tan grandes resultados a nivel mundial. Los dejamos entonces en compañía del señor Ángel Álvarez. De nuevo, muchísimas gracias, señor Ángel, por haber aceptado nuestra invitación. Ya tiene el control de la sala de transmisión y puede comenzar con esta Pro Academy. Muchas gracias, Giovanna, por tus palabras. Realmente estoy también agradecido con Dios primeramente. También gracias a ustedes por la invitación. También le agradezco a Esteban Pinto, Ángela Echeverry y en tu caso también, Giovanna Rugel, porque hacen un gran trabajo, así como cada una de las personas en el sistema. De verdad que es de admirar todo el tiempo, el profesionalismo, muy puntual siempre y sobre todo con una excelente actitud. Entonces, gracias por la invitación y por también ser parte del equipo y del sistema. Bueno, es un gusto estar con ustedes en la noche de hoy. Un gusto estar acá. Por favor, me confirman si me pueden escuchar bien. Aquí en las cámaras me están haciendo que sí, excelente. Bueno, un gusto estar acá con ustedes. Hoy vamos a ver un tema muy interesante, ¿sí? Porque es un tema que de pronto a algunas personas les causa cierta incertidumbre, ¿no? El tema de manejo de objeciones. Es totalmente normal, pero es un tema muy importante, sobre todo en el tema de los negocios. Y esto que vamos a ver es una habilidad, ¿sí? Es una habilidad muy importante. En mi caso, particularmente, les comento un poco. Anteriormente, yo no tenía antes esa habilidad, ¿sí? Yo antes era una persona muy tímida, no me gustaba hablar en público. Yo me acuerdo que yo hablaba y lloraba, ¿sí? Imagínense. Entonces, imagínense lo que era manejar una objeción, ¿sí? Para mí eso era fatal. Y escucharla, imagínense eh, manejarla, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que como todo se puede generar, esa habilidad se puede desarrollar. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Cómo desarrollarla, seas tímido, no seas tímido, seas extrovertido y sobre todo que te pueda ayudar en tu crecimiento en el negocio. So, voy a compartir aquí pantalla. Por favor, me confirman si pueden ver aquí la pantalla que estoy compartiendo. Ok, aquí me dicen que sí. Ok, excelente. Bueno, lo primero que hay que tener presente aquí es que vamos a ver dos cosas, ¿no? El manejo de objeciones y los cierres efectivos. El primero es que, ¿qué es una objeción? Bueno, una objeción es una razón o un argumento que alguien opone a una idea o una propuesta para rechazarla, negarla o impedir que se lleve a cabo. Entonces, hay algo que hay que entender con las objeciones. Hay veces que simplemente pueden ser solamente preguntas, ¿sí? Acerca de algo, pero una objeción es cuando ya está como yendo en un argumento opuesto a la idea que se está tomando a continuación, ¿no? ¿Qué es lo que puede ayudar muchísimo a la hora de manejar objeciones? Y esto es importantísimo, es algo muy potente, ¿verdad? Que si lo aplican, todo lo que vamos a ver hoy, ¿ok? No es que sea lo que vamos a ver hoy como una revelación o la clave de algo, ¿sí? O que sea infalible. Lo que vamos a ver hoy, todos estos puntos, no es que sean infalibles, pero sí les pueden dar mayor probabilidad de éxito, ¿sí? Estamos hablando que de 10 pueden tener, si actualmente algunos de ustedes tienen una probabilidad de éxito de 3, 5 al hacer presentaciones y aplican esto, esa cifra puede aumentar. Y si se tienen mayores probabilidades de éxito, obviamente se tienen mayores cierres y mayores resultados. Entonces eso es importante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Cuando se maneja todo el tema de objeción, la mejor forma de manejar objeciones es quitándolas desde el principio, ¿sí? Eso es algo muy importante porque muchas personas esperan que les hagan las objeciones, pero si uno las maneja antes de que ocurran, va a ser muchísimo más llevadero el proceso y en una negociación en cualquier área y más después que se presenta el negocio. Se voy a hacer un ejemplo. Hay personas que cuando se dan objeciones las dejan al final junto con las preguntas. Pero si uno va dando una presentación de negocio, por colocar un ejemplo, y uno va diciendo las objeciones,
y uno ya las va quitando desde el inicio, al final es probable que quede una o dos objeciones o que no quede ninguna. Entonces sea más llevadero al principio, ¿no? Y eso sea incluso más profesional. Entonces es un punto muy importante. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, hay que entender de que estamos relacionándonos con personas. Y aquí hay que entender a las personas, ¿sí? Hay que ponerse en sus zapatos. Entonces, las objeciones simplemente es una parte del cerebro que quiere defenderse, ¿sí? Cuando está con algo desconocido. Entonces, una manera que el cerebro busca la manera de protegerse. Recuérdense que el cerebro, ¿ok? Quiere evitarnos dolor y generarnos placer. Entonces, las objeciones están relacionadas con eso. Quiere hacernos que evitarnos el dolor y por eso automáticamente va a buscar en base a experiencias personales o de otros, formas de generar objeciones. Si uno se las dice antes a la persona de que las diga y uno ya las quita, ¿qué va a ocurrir con esto? Que la persona como tal se le va a ahorrar el cerebro, ya no va a pensar en la objeción, porque uno ya la pensó. ¿Sí? Porque el cerebro cuando piensa genera glucosa, ¿cierto? O sea, genera energía. Entonces, si uno ya dice la objeción, es como si el cerebro se siente cómodo y dice, este ya ya me ahorró energía, ¿para qué lo voy a decir? ¿Sí? Entonces, es algo muy vital. Si empiezan a implementarlo, les va a dar excelentes resultados. Y hay que entender que hay dos tipos de objeciones. Están las objeciones sinceras y las objeciones de justificación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en el caso de las objeciones sinceras, a la persona realmente le gustaría saber más al respecto, ¿sí? Bien sea de una idea de negocio o en el caso de la presentación de lo que se está dando, ¿cierto? Pero tiene preguntas o dudas antes de finalizar la negociación. Siempre es bueno identificar cuál es el tipo de objeciones. Si ustedes están presentando y les dan una objeción, eso no quiere decir que sea personal. Aquí no hay que tomarse nada personal, ¿cierto? Simplemente desde la información. Simplemente identificar si la persona realmente quiere saber más, pero tiene preguntas, ¿sí? Clave que quiere identificar o es que se está justificando o está colocando excusas. En la segunda, de objeciones de justificación, es el tipo de persona que solo quiere justificarse para no aceptar. Simplemente se quiere colocar en contra de lo que se le está presentando o de la idea o de una situación, quizás por falta de dinero. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque puede que uno maneje las objeciones, ¿ok? Y al final la persona siga colocando más. Entonces hay que saber identificar con qué intenciones lo hace. Porque si uno le da las respuestas claras, eh, con mucha calma, pero con toda la persona sigue y sigue y sigue, entonces ya es un identificador de que en realidad la persona no le interesa o simplemente hay una objeción oculta detrás de lo que está diciendo. Generalmente es que no tiene dinero, ¿sí? Entonces, si la persona no tiene dinero, entonces puede que diga muchas cosas, ¿sí? Porque si ustedes quitan todas las objeciones y ya no hay, y crea automáticamente otra, es simplemente porque le da pena decir que tiene falta de dinero. Sencillo como eso, ¿no? Entonces también hay que identificar ese tipo de situaciones. Aquí hay un ejemplo de objeciones sinceras, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando se está presentando el negocio, está cómo pueden pagar ese porcentaje mensual. Entonces, eso hay que saberlo identificar. ¿Por qué? Porque puede ser una persona que no sabe nada del trading, entonces no sabe que es posible generar un 2, 3, 5, 10, 20%, ¿sí? 50, 100, 200, 300%. Entonces, hay que ver también la forma en que la persona lo dice, cómo lo dice, la intención, y dependiendo de eso, obviamente, uno le responde esa pregunta. ¿Cómo uno puede responderla? ¿Cómo pueden pagar ese porcentaje o de dónde sale? ¿Sí? Se le puede decir a la persona, bueno, tú has hecho trading anteriormente o sabes cómo funciona el trading, ¿sí? Las objeciones se van identificando con las preguntas, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, fíjense, lanzan una pregunta, una objeción y uno lanza otra pregunta, porque entonces uno ya va identificando, ya uno va descartando. Entonces uno le dice, eh, ¿sabes cómo funciona el trading? ¿O lo has hecho anteriormente? ¿O conoces a alguien que haga trading? ¿O has invertido antes en trading? Entonces la persona no. Y le dice, bueno, mira, en el trading estos porcentajes son totalmente posibles, un 2, 3, 5, 10, 20%. ¿Ok? El tema, incluso un 100, 200, 300%. El tema es cómo lo ofrecen
las pirámides que quieren duplicar una inversión en 90 días o en 4 meses. Allí no es que no se pueda hacer, pero eh, hay sistemas piramidales, ¿ok? Que simplemente pagan con el dinero nuevo ganancias. Entonces el dinero en realidad no está en trading. Y hay otros sistemas que sí hacen trading, pero igual pagan un 3-5% diario, van a terminar quemando el capital en 90 días, 4 meses, ¿no? Entonces ese es el problema con esos porcentajes del 50-60% mensual. Pero si uno se ganara un 8-10% mensual por un año y uno no retirara ganancias, en 16 meses tranquilamente podría llegar a un 300%. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo después que uno identificó la pregunta, ya uno la manejó esa objeción. Otra cosa, tienen regulación. Entonces, ver también cuál es la intención de la persona. ¿Ok? De hecho, ahorita vamos a ver algo con el tema de la regulación. ¿Qué pasa si el dólar baja? Por ejemplo, las personas que nos encontramos en ciertos países, que se hace una conversión de la moneda local al dólar, puede que la persona diga, oye, ¿y si el dólar baja, qué pasa con la inversión? ¿Sí? Entonces se le explica, bueno, recuerda que este mercado se compran varias divisas, no solamente el dólar, se trabaja con euros, dólares, yuan, ¿sí? Y en japonés, cuando una divisa baja, ¿qué ellos hacen? Ellos compran barato y venden otra divisa para ganar. Compran barato para vender caro o venden caro para comprar barato. Entonces el dinero no se mantiene en una sola divisa, sino que siempre se está moviendo. De hecho, cuando baja es donde se genera ganancia y cuando sube también. Ahora, ejemplos de objeciones de justificación. Fíjense cómo cambia la manera de que la persona dice la objeción, ¿no? En este caso es, aquí hay 3 ejemplos. Ellos no pueden pagar tanto. Imagínense, se le presenta el negocio o el sistema de inversión y la persona dice, oye, ellos no pueden pagar tanto. Entonces, ¿uno qué hace? Uno le hace una pregunta. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Sí? O uno le dice a la persona, eh, el mismo ejemplo anterior, ¿tú has hecho trading alguna vez? ¿Has invertido alguna vez en trading? ¿Sí? ¿Sabes cómo funciona el trading? Entonces, ya eso quita, se dice no, bueno, se le explica cómo funciona, por eso es que es posible. O hay personas, está el otro extremo, ¿no? Hay unas que dicen que no pueden pagar tanto porque no saben que es posible, ¿no? Y hay otras que dicen que pagan poco. Algunos piensan que la empresa. Esas generalmente ese tipo de personas es que invierten en pirámides, ¿no? Cuando dicen que pagan poco. No es que la empresa paga poco, paga lo justo y paga lo que es pagable a corto, mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces hay que saber identificar eso. Hay personas que cuando escuchan de la empresa eh, que hacen pirámides, ¿sí? Cuando ven Omega no les gusta porque primero lo ven muy transparente, ¿no? Con la legalidad, que son porcentajes reales, no son porcentajes inventados. Entonces también hay que identificar qué hace la persona, la mentalidad que tiene, si es inmediatista, si realmente ve Omega como un sistema para capitalizarse año tras año, o sea, depende de todo eso. Y otra objeción de justificación podría ser, eso es una pirámide, ¿sí? Entonces, en algún otro momento puede que usted le digan eso, ¿no? Le digan, no, es que Omega es una pirámide. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que eso no es personal, ¿no? Puede ser que esa objeción se deba a que la persona ha invertido en pirámides y lastimosamente hay personas que piensan que todo lo de inversión es pirámide, pero la mayoría de la gente no sabe qué es una pirámide, ¿sí? Entonces, cuando ustedes le hagan esa pregunta o le digan esa objeción, ustedes le pueden decir, oye, ¿tú sabes realmente qué es una pirámide? Entonces, esperan la respuesta, sí, bueno, ¿qué es una pirámide? Le dice, bueno, es esto y esto y esto. Y ahí van a entender el conocimiento que tiene la persona o simplemente repite lo mismo que le dicen los demás, ¿no? Eso es importante. O si la persona dice, es una pirámide, ejemplo. Entonces uno le puede decir, la mejor manera, una de las mejores maneras, ¿no? De manejar esa objeción es mostrando el registro o la licencia, que vamos a ver ahorita algo de eso, de la FCA, ¿sí? De OMP Money. ¿Por qué? Porque ninguna pirámide tiene esa licencia. Entonces uno puede simplemente decirle a la persona, bueno, mira, esta licencia que vemos acá no la tiene ninguna pirámide. O sea, que esto no es pirámide, ¿sí? Y ya vamos a ver algo acerca de eso. Eso es algo clave. E incluso eso es, cuando alguien dice eso, es algo muy potente, ¿ok? Eso es algo muy potente porque puede hacer de que ustedes tomen esa objeción para hacer un cierre. ¿Cómo así?
Bueno, imaginemos que alguien le dice, bueno, es que eso es una pirámide. Entonces uno le puede decir, si yo te demuestro que esto no es una pirámide, ¿cuánto invertirías? ¿Sí? O sea, ya quitaron la objeción y la persona, ¿qué ocurre? Ya literalmente ya se concretó un negocio, porque la persona ya sabe que si ustedes le demuestran que no es una pirámide desde el punto de vista legal, matemático, desde todo el punto de vista, entonces, ¿qué va a hacer? No le queda ninguna objeción, va a invertir, ¿ok? Y es impresionante, pero ustedes hacen eso y ya van a ver que la persona ya le dice, bueno, si tú me demuestras eso, y hasta la misma persona siente un reto, ¿no? Y dice, bueno, yo voy a invertir 1.000, 5.000, 10.000 dólares, porque ve la transparencia y sobre todo la convicción. Aquí en el chat estoy viendo, vamos a ver si hay preguntas durante la parte, las pueden hacer con todo gusto. Ángel, desde tu punto de vista, ¿qué es una pirámide? Pregunta Martín Oñate. Excelente esa pregunta, Martín. Bueno, mira, una pirámide es un sistema de captación de dinero, ¿ok? Que es ilegal. ¿Cómo funciona? Simplemente ese dinero no se está utilizando en nada. Lo que se está haciendo es que en esos sistemas que las personas con el nuevo dinero que entra pagan a los viejos. Eso generalmente lo hacen esos sistemas que ofrecen 3-5% diario. ¿Qué hacen? Si entran 1.000 dólares, en realidad el primer día le quedan 400 dólares a esos sistemas. ¿Por qué? Porque lo demás ya lo han repartido en ganancias. Entonces ese dinero realmente no trabaja, sino que se utiliza para pagar nuevas. Entonces el dinero no se está moviendo, ¿no? Por eso duran 3, 4 meses. ¿Y por qué ofrecen esos porcentajes tan altos? De 3, 5% diario, 30, 60% eh, al mes, porque simplemente quieren captar dinero y juegan con las emociones de uno, ¿no? Entonces dicen sí, duplicar una inversión en 90 días y uno dice, oye, o sea, si yo coloco tanto, ya 90 días ya la duplico, ¿sí? Entonces, pero en realidad no es algo sostenible. Y eso dice mucho de la mentalidad que tienen los que crearon eso, porque son inmediatistas, sencillo como eso. Entonces eso termina, no dura, porque depende de nuevo capital. ¿Ok? A ver, ¿qué otra? Y si Santiago Tobón, sí, dice, y si preguntan por garantías, esa es una excelente pregunta. Bueno, lo primero, Santiago Tobón, es que hay que identificar que esto es una inversión, ¿sí? Y no es de un aparato electrónico o de un aparato tradicional. Los aparatos tradicionales tienen garantías, ¿cierto? Los vehículos tienen garantías, pero acá se trabaja todo el tema de compra y venta de divisas. Yo no sé si tú de pronto alguna vez has hecho trading o conoces a alguien que lo haya hecho o has investigado al respecto, pero se gana es comprando barato, vendiendo caro, ¿sí? Y se hacen muchas transacciones. Entonces varía el precio. Se hacen transacciones que salen en positivo y otras que salen en negativo, porque no todas las operaciones se pueden ganar, o sea, eso es imposible, ¿no? Pero lo importante es tener mayores probabilidades de éxito. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde hay un riesgo en la variación de precios. Obviamente, hay más riesgo con una persona que no sepa hacerlo que con alguien que sepa hacerlo, ¿sí? Como en el caso de los de la empresa que son expertos, entonces saben manejarlo, la variación de los precios, ¿no? Entonces a la persona, cuando el tema de garantía, tú le puedes decir, mira, esto es un sistema de inversión, ¿sí? Esto no es como un sistema de una licuadora, de ese tipo de cosas. Literalmente hay que exponer el dinero. Para que crezca en el trading tiene que exponerse el dinero, de lo contrario no podría crecer, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que acá hay una tranquilidad de que es un riesgo real, no es un riesgo inventado. ¿Cómo así? Bueno, en las pirámides es un riesgo inminente, ¿ok? Porque en esos sistemas no trabajan el dinero. Acá el riesgo es netamente el que tienen todos los bancos, el que tiene todo el sistema económico, que colapse la economía, las divisas se vayan al piso o el tema del operativo, o sea, es un riesgo real, ¿no? Entonces siempre es bueno hacer esa diferencia de que es un riesgo real, pero es un riesgo normal, que obviamente este, o sea, se tiene la legalidad, la transparencia, se hace lo que se dice que hace, pero ya es cuestión de la persona si lo toma o no, ¿sí? Ya vemos que ese es el tema con lo de ese punto, hermanazo. Jainer, como tal, no responden, ¿qué te haces si no responden con otra pregunta? Jainer, depende, ¿no? Depende de la actitud de la persona. ¿Por qué? Porque hay personas que si hacen una objeción para retarte, entonces tú tampoco vas a perder el tiempo como para que quien tenga la razón o no, no, sino que también hay que ver este, todo ese tipo de cosas, ¿no? Si de pronto hay veces que respondes con otra pregunta para identificar qué quiere saber la persona
o hay veces que simplemente respondes al punto, o sea, depende mucho de varias cosas, ¿no? Jason Albarracín, ¿cuál es mayor riesgo de inversión? Ok, ahí es bueno hacer lo siguiente. Ellos son expertos en todo el tema del trading, está de forma legal toda esa parte, pero siempre es bueno que tú hables, Jason, perdón, Jaina, que hace la pregunta con Jason, que tú hables primero del riesgo antes que te pregunte, ¿sí? Siempre es bueno que tú hables primero del riesgo. ¿Por qué? Porque hay personas que no saben que el riesgo es normal. Entonces, cuando hacen esa pregunta, también tienes que identificar si la persona ha invertido antes, ¿ok? Porque hay personas que piensan que las inversiones son perfectas, ¿sí? Entonces tienen un negocio tradicional y piensan que va a ser perfecto y no es así. O no les va bien en un negocio tradicional y piensan que las inversiones de Forex o de bursátiles van a ser perfectas. Entonces, tú, cuando te hagan esa pregunta, tú preguntas, ¿tú has invertido antes en Forex, en trading, en alguno de esos sistemas? Entonces la persona no. Entonces ya tú vas identificando que la persona no es inversionista como tal, o sea, no tiene un conocimiento de la materia, entonces tienes que educar, ¿sí? Eh, o si ha invertido, ya sabe cuáles son los riesgos de la inversión. ¿Qué puedes responder con esa pregunta? Bueno, identificas qué nivel de conocimiento de inversión tiene la persona. Eso es lo primero. Y lo otro, después que tenga tú le dices, bueno, mira, aquí es un riesgo real, ¿sí? ¿Cuál es un riesgo que tiene cualquier banco? Que colapsen los mercados, que toda la economía global, no de un país, sino global, se venga al piso. Eso podría afectar la inversión, ¿ok? No ha pasado en todos estos años, porque toda la economía se mueve con Forex, las casas de cambio, toda la parte bancaria, no ha pasado, pero es uno de los riesgos, ¿sí? Entonces tú le dices, o el tema de las operativas o algo que pudiera afectar. La empresa tiene expertos que manejan bien la operativa, llevan más de 20 años de experiencia, tienen tecnología, ¿ok? Sin embargo, el riesgo en cualquier inversión siempre va a existir. Entonces tú le dices, bueno, yo por eso sugiero invertir un monto que se está dispuesto a arriesgar. Entonces, por ejemplo, ¿qué es responsable? Tú le dices, bueno, mira, esto es una inversión real, tiene que exponerse para que crezca, de lo contrario, si no se mueve, no puede crecer. La diferencia es que hay expertos, pero por eso yo sugiero colocar un monto que se esté dispuesto a arriesgar, ¿sí? No hipotecar una casa, un carro o algo así para invertirlo, sino colocar un buen monto que uno le ve ganancia e ir retirando la inversión inicial. ¿Sí? Es una manera en que uno maneja el riesgo, pero el riesgo siempre va a existir. Ya es cuestión si la persona lo toma o no. Entonces, ¿cuál es el error? Que hay personas también que cuando le hablan del riesgo, entonces le dicen, no, es que no hay riesgo. O sea, uno no puede decir eso porque ni siquiera así fueras el dueño de la empresa, por ejemplo, o Jason, que hiciste esa pregunta. No se puede decir eso porque los mercados uno no los controla. La diferencia es que se hagan las cosas reales dentro del mercado, que es lo que a uno le da tranquilidad, ¿no? Y sobre todo, darlo a conocer de una forma transparente, responsable, ¿verdad? Con capitales que la persona quiera rentabilizar. Pero si uno ve los números que maneja Omega, por eso es que con toda pandemia han seguido pagando, porque en realidad el plan de compensación, el trading está manejado de una manera que así haya disminuciones, pueden seguir pagando con el interés compuesto. Eso de pronto en otro entrenamiento, pero es algo impresionante. ¿Ok? A ver, ¿qué otra pregunta? Ta, ta. Realmente. Información negativa y positiva, exactamente. Muchas gracias. Que busque un empleo y que haga la misma pregunta, dice Octavio. ¿Quién le garantiza si le van a pagar? Ese es un razonamiento interesante, ¿no? Me han hecho varias veces la pregunta respecto a si se cae el sistema, se aparece aquí en con el dinero. Ok, Diana, buena pregunta. Ahí hay que tener en cuenta algo. Y hay que tener en cuenta es que uno no puede juzgar algo que uno no conoce o juzgarlo por experiencias pasadas. Entonces, para entenderlo mejor, voy a colocar un ejemplo. Mira, eso es como si una persona tiene una situación con un hombre, ¿cierto? Y de pronto era un hombre que era mujeriego y solamente estuvo 3, 4 meses, pero jugó con sus sentimientos. Pero llega un hombre serio, entonces no se puede juzgar al nuevo que tiene otras intenciones buenas como el anterior. Digamos que las pirámides es como esa persona que es mujeriego, por así entenderlo, que dura 3, 4 meses. Pero digamos que Omega es como esa persona seria que quiere casarse y durar años, ¿ok? Que no es perfecto, obviamente, pero que va a durar años, que uno puede construir un legado. ¿Sí? Digamos que esa es la diferencia. Cuando ya uno entiende eso, uno también entiende cómo está desarrollado el negocio, ¿no? Que es una visión a largo plazo. Entonces, hay personas que hay veces
identifican Omega como si fuera otro sistema. Entonces hay que saber también colocar una diferencia entre eso, ¿no? Todas las diferencias que se tienen. Ok, Neidelis dice otra pregunta que me hicieron, que es que ¿por qué no firmamos un contrato y quién le reclama si no le toca la ganancia que le hice? Neidelis, buena pregunta. En ese caso, yo no sé si tú has sabido cómo se maneja el tema del trading con cuentas MAM, pero por ejemplo, en el fondo que tiene Mike Sims, ¿verdad? Que se mueve más de, o ha movido más de 100 millones de dólares en capital, ahí se maneja más de 300 mil dólares por cliente. Pero entonces ese cliente sí firma un contrato, ¿ok? Si firma un contrato que incluso imprime un documento y firma porque se maneja por cuenta esas cantidades que son más grandes. Igual si maneja 1, 2, 3 millones de dólares. Como acá se manejan cuentas MAM, que cada una es de 1 millón de dólares o más, en ese millón hay cuentas o hay montos de 100, de 500, de 1000, 5000, 10.000, 50.000 dólares. Entonces, lo hacen de un sistema duplicable y con el sistema de network marketing para poder hacerlo, ¿no? Entonces, no se puede dar a cada uno un contrato, simplemente eso por llamarlo así, el contrato está en los términos y condiciones, ¿sí? Siempre que uno hace una inversión, ve los términos y condiciones, cuando uno está haciendo el registro, ¿cierto? Si la persona está de acuerdo, entonces la persona está de acuerdo y está de acuerdo con ese punto. Y, a ver, ya se escucha mejor, me dicen acá. Ok, ok. Franco dice, me pregunta, ¿quién regula el negocio y cómo garantiza que no me van a quitar o perder mi dinero? ¿Qué porcentaje de riesgo tiene la inversión? Bueno, esa parte ya la hablé ahorita ya. Janet, Franco, ¿quién regula el negocio? Bueno, la FCA regula toda la parte y supervisa todo lo que hace OMP Money junto con Omega Pro, que ya ahorita vamos a ver algo de eso, ¿no? ¿Qué hacen si me responden? Caso tal. Sebastián Moya, una pregunta, ¿qué me hacen? ¿Qué me hacen quien me responde por el dinero en caso tal que pase algo? Ok, hermanazo, recuerda que son de inversiones, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Y eso es importante, Sebastián, tenerlo presente. ¿Cuál es la diferencia acá? Que es una inversión real y no es una inversión ficticia como en los sistemas piramidales, ¿ok? Entonces siempre en una inversión va a existir riesgo. La diferencia es que se tome o se maneje de forma responsable ese riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que es un sistema legal, es un sistema real, consistente, con experiencia, con tecnología, pero como todo tiene un riesgo, ¿no? La diferencia es que ellos lo manejen bien, pero siempre va a existir. Tú lo que tienes que enfocarle a la persona es si la persona está dispuesta o no a aceptar el riesgo, ¿sí? Tú no puedes aceptar la responsabilidad de otra persona si no tienes, cada persona acepta su responsabilidad, ¿ok? Entonces, así como la persona quiere rentabilizar, tiene que generar, ¿ok? Entonces, vamos a ir con la presentación mientras tanto, ¿ok? Entonces, esa es una de las cosas. Ahorita vamos a ver otra de las cosas con ese tema. Ahora, haz preguntas para identificar el tipo de objeción, ¿no? Como las que colocamos ahorita. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Sabes cómo funciona el trading? ¿Has hecho inversiones antes? O de pronto, a veces que pasa mucho que en blogs, ¿no? Eso incluso me pasó al inicio, que yo había visto blogs de internet. Pero cuando yo vi, cuando uno sabe qué es un blog, simplemente es una página en internet, uno compra un dominio y escribe algo, ¿sí? Pero no es una página oficial, ¿sí? Entonces, si la persona dice, oye, mira, es que internet dice esto, en sitios hay que ver en qué sitio, ¿no? Entonces uno le hace la pregunta, ¿revisaste la información en medios oficiales o en blogs? Entonces la persona, bueno, yo revisé en esta página. Ah, sí, es que ese es un blog. Entonces hay varios blogs en internet que hablan negativo de Omega, pero en realidad cuando uno lee no tiene base. Cuando ya uno invierte, uno ya sabe que todo lo que dice ahí no tiene base, ¿no? Porque dicen cosas que realmente son, no tienen base. Y otra es que al final promocionan otro sistema de trading, o sea, como si hablaran mal de Pepsi Cola para invertir en Coca-Cola, algo así, ¿no? Eh, y qué pasa, que hay blogs que dicen información, pero no dice quién la colocó. Entonces, ¿qué pasa? Se le dice a la persona, bueno, mira, yo te voy a pasar información de medios oficiales. Te pasas de Forbes, te pasas de OMP Money, Company House, de los registros de Estados Unidos, y que de Estados Unidos, los registros de Europa y todo ese tipo de cosas, ¿no? Si yo tú lo, hay veces, como les hicimos el ejemplo ahorita, uno puede lanzar otra pregunta para concretar, ¿no? Y esa puede ser un cierre también. Ahora, eso en el tema de manejo de objeciones. Vamos a ver aquí algo también que son unas herramientas muy interesantes para todo el tema de que la persona vea cuál es la diferencia, ¿verdad?, entre la empresa y que es un sistema real.
¿ok? Con el tema de cómo también saber explicar que no es una pirámide. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? Igual más adelante va a estar esto con todo el tema de el que pudo entrar a una presentación de Juan Carlos Reynoso, por eso es bueno entrar a esas presentaciones, uno tiene este tipo de información, ¿no? Como del domingo. Es esto, grupo de compañías, ¿no? Entonces está Omega Pro World LTD, que es la comunidad, ¿ok? Como tal, que está en Islas Vírgenes, en Bretaña. Está Omega Pro LTD en San Vicente de Granadinas. Está los traders, que parte de ellos son Neptune Trade de Hong Kong y Londres, OMP Money LTD de Reino Unido, ¿okay? Que es el banco, y el exchange, que es OMP Exchange de Islas Vírgenes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que hay que entender también, y es importante, antes de responder a esa objeción, uno tiene que estar convencido de que la empresa realmente hace lo que dice que hace. Si no, cuando uno le haga esa pregunta, uno se queda así como que sí, porque internamente piensa que sí, piensa que no. Entonces, es bueno que con su diamante más cercano o con la persona del equipo que están trabajando, le facilite toda la información, la legalidad, medios oficiales, para que ustedes entiendan esa parte, si aún no la tienen muy clara, para poder tener esa convicción. Entonces, muchas veces hay personas que dicen, oye, pero es que OMP Money sí está en la FCA y Omega Pro no está en la FCA porque no está en la FCA. Entonces se enfoca en eso. Bueno, ¿qué hay que entender con eso? Eso es como si fuera un concesionario, para entenderlo mejor. Está un concesionario, entonces, ¿qué pasa? Imagínense que un concesionario produce los carros, ¿sí? Necesita una licencia para producir los carros, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Que imagínense un concesionario que no produzca carros, sino que solamente los distribuya y tenga solamente, le compre, por llamarlo así, al productor de los carros y distribuya con la licencia que tiene. Bueno, digamos que algo así es lo que hace Omega, ¿sí? Eh, lo que hace Omega como tal es que con Omega Pro LTD contrata, tiene traders que tiene Mike Sims. Recuerden que Mike Sims tiene traders de más de 13 a 20 años de experiencia que trabajan con el fondo de él, de Sims Group y Mike Sims Worldwide, ¿ok? Y Andreas y Dilawar colocaron toda la parte bancaria con Mastercard, con todo el sistema, ¿ok? Entonces, parte de esos traders son Neptune Trade. ¿Qué pasa? Neptune Trade está registrado en lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? En Company House de registro del Reino Unido. Ellos son parte de los que hacen trades. Ellos tienen muchos traders, pero ellos son parte fundamental. Entonces, ¿qué ellos hacen? Estos traders, con toda la parte del broker y todo aquello, hacen el trading, tienen licencia para operar, ellos son los que operan directamente, ¿ok? Y OMP Money, ¿qué es lo que hace? Esas ganancias que se generan en el trading las distribuye. ¿Cómo las distribuye? Las carga mediante el back office en dólares. Sencillo, ¿ok? Entonces, fíjense, no es que Omega Pro exactamente tenga licencia para hacer eso, sino es que la tienen eh, como tal. Por eso, por ejemplo, en la CMNB, la Comisión de Valores, se menciona que exactamente eso, o sea, que Omega Pro no tiene regulación, y no tiene regulación porque trabaja con las licencias y las regulaciones que tienen ciertos brokers. Pero sí tiene regulación OMP Money. ¿Por qué? Porque ellos manejan, son otras personas expertos que ellos tienen, que hacen el trading con todos los brokers, sistema DMA de acceso directo, ¿ok? Con la licencia, me refiero en el sistema, con lo que dice Jamie, con la licencia, Jamie, como tal, la regulación de la licencia para hacer eso. Y OMP Money tiene esa regulación con la licencia para manejar dinero digital, ¿ok? Entonces, eso es importante. Pero si uno ve OMP Money, son los mismos dueños, ¿no? Entonces, eso es importante también saberlo para cuando uno está explicando eso. También que es fundamental entender, porque hay veces que la información está allí, pero eso siempre es importante algo, muchachos, y es que hay que entrar a los cafés con diamantes, hay que entrar a las reuniones con Juan Carlos Reynoso, porque ahí se da información de valor, sí, de legalidad, regulación, pero hay veces que si la persona no entra, ¿cómo se entera? ¿Ok? Entonces, es importante. Bueno, en el caso de MP Money, ya ahorita vimos en la lámina, ¿verdad? Incluso toda la parte que maneja, etcétera, ¿ok? Cuando uno entra a Company House, que es del registro del gobierno del Reino Unido, está registrado OMP Money LTD, ¿cierto? Cuando uno entra aquí en People, donde dice personas con control significativo, aparece tres personas, ¿sí? Que tienen control de OMP Money. ¿Quiénes son? Michael Shannon Sims, que es Mike Sims, Andreas Atila Sacas, Delaware Sainz, ¿cierto?
dice cuánto tiene participación, tiene otros datos allí que están activos, el país de residencia. Ahora, ¿quiénes son ellos? Bueno, no son los mismos dueños de Omega Pro, son los mismos dueños de Omega Pro, pero Omega Pro maneja todo el tema de comisiones con Islas Granadinas, ¿sí? Para toda la parte de los asesores comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Que es un ecosistema que hace, o sea, todo lo que hace la empresa no es clandestinamente, lo hace de forma legal, ¿ok? Y importante. Ahora, ninguna pirámide está registrada en Company House, ¿sí? Entonces, eso es importante también tenerlo presente. Cuando uno entra a la FCA y uno ve en el caso del registro que tiene OMP Money de la licencia, primero hay que entender que es una licencia AMI, por ejemplo. Cuando uno entra aquí y ve que es una licencia AMI, ¿sí? Se menciona que es una licencia que se da para una entidad de dinero electrónico autorizada. ¿Ok? Y una de las cosas, ¿cómo se obtiene? Bueno, allí se menciona documentos, planificaciones comerciales. La empresa tiene que enviar un sistema antilavado de dinero que compruebe dónde va a salir el dinero, qué se va a hacer con el dinero, la estructura de la organización, ¿sí? Y otras medidas cautelares. Aparte, para esa licencia, ¿verdad? La persona necesita, la entidad, eh, eh, 350.000 euros, no dólares, es un requisito, ¿ok? Para pagarla. Y no solamente es pagarla, sino llenar formularios, tener sede física en Reino Unido, tener directores capacitados para toda la parte comercial, toda la parte de la compañía. Entonces, ¿qué pasa? Que OMP Money tiene esta licencia AEMI. Entonces, ¿qué ocurre? Que es la que vemos acá. Que esta licencia AEMI hace que sea una entidad de dinero electrónico. Sí, ¿saben lo que significa? O sea, que sea una entidad, como dice aquí, dice, esta empresa puede distribuir o canjear dinero electrónico y proporcionar ciertos servicios de pago, ¿ok? En nombre de una institución de dinero electrónico. O sea, que la empresa puede, por eso es que pagan con el back office, pueden mover todo ese tipo de, o distribuir el dinero para pagar los rendimientos que se generan del trading, porque está autorizado para hacerlo, ¿ok? Porque es una entidad de dinero electrónico, es una entidad financiera. Entonces, ¿qué pasa? Tan solo esto, este punto es muy importante porque ninguna pirámide está en la FCA, ¿sí? Ninguna, ninguna. Entonces, ya eso es información muy potente y son los mismos tres dueños que están con OMP Money y OMP, Omega Pro, no es que se llaman Luis, Fulanito, Pepito Pérez, el que está en OMP Money no concuerda, no son los mismos. Entonces, todo eso es una información importante. También en Company House del gobierno del Reino Unido, cuando uno entra y uno busca Neptune Trade, ¿verdad? Que son parte de los traders que manejan junto con el director de toda la parte del trading, ¿verdad? Están registrados también en Company House. Por eso es que en Omega Pro Trading se llama Neptune Strategy, ¿sí? Estrategia Neptuno, por parte de los traders que manejan esa estrategia. Y bueno, y si uno hace algo, si uno hace un ejemplo, pueden hacer este ejercicio, ¿no? Después con tiempo. Si ustedes, por ejemplo, del año 2020, ustedes hacen un capital, ¿no? Un 70%. Ustedes hacen un 70% y reinvierten, vamos a hacer un ejemplo, colocan un capital de 10 millones de dólares, ¿cierto? Pero hacen el ejercicio con el 70%, que son 7 millones, y le suman a eso la ganancia del 9% de enero. Esa ganancia le hacen el interés compuesto con el 18%. Y así, esos 7 millones, en ejemplo, van a llegar a 32 millones con estos ejemplos reales, ¿no? Entonces, eh, y en 12 meses, y se paga en 16 meses. Entonces, ¿qué pasa? Que los porcentajes son totalmente posibles. Antes, Omega Pro manejaba cuentas en MetaTrader 4. Yo no sé si aquí hubo personas, ¿verdad?, que tuvieron esa oportunidad. Me acuerdo que hace 2 años, sí, había una cuenta en FX Blue, que es una cuenta auditada y decía Omega Pro, habían varias, ¿no? Había una de $200.000 más o menos. También había una que era el MetaTrader 4, que uno la colocaba en el teléfono y uno veía dos cuentas auditadas, una de $500.000, una de $1.000.000. ¿Cuál era el tema con eso? Que Daisy dice, sí, yo la tuve, sí, esa, ¿verdad? Que era con Infinox en ese momento, Infinox Capital, que había muchas personas que veían las operaciones en tiempo real y eso es buenísimo, ¿cierto? Ver las operaciones en cuenta real, pero es un arma de doble filo, porque habían traders y habían personas que ¿qué hacían? Se metían en la aplicación de MetaTrader 4, que decía Omega Pro, Infinox Capital, y ¿qué hacía? Metía una operación con los mismos lotes, con la misma parte de divisa al mismo momento, lo copiaba. Entonces eso no tiene sentido, ¿cierto?
que una empresa que a uno le va a dar un servicio de trading y prácticamente esté como la receta ahí pública de qué están haciendo con el dinero, es como una autocompetencia. Entonces, después de eso que ellos hicieron, lo manejaron de forma diferente, ¿ok? Todo el tema de MetaTrader 4 y ya lo manejaron con la página ahorita de auditada la cuenta de Omega Pro Trading, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ya hay diamantes que con el tema de cuando ya van a Dubái o platinos, ¿verdad? Ahorita con el próximo viaje platino ya se va a hacer eso y muchos ya lo han hecho, tienen acceso y han visto cuentas ya de 10, 20 millones de dólares en MetaTrader 4 con Andreas directamente, ¿sí? Y toda la parte legal. Por eso las personas que hacen el tema del negocio, eh, al llegar a platino y hacen toda la parte de viaje, pueden tener como todo ese libro abierto, ¿no? Y eso también da mucha más confianza. Entonces, para todo lo que la empresa tiene a largo plazo, obviamente no va a dar como su receta, ¿sí? Pero ¿cómo uno sabe qué hacer trading? Bueno, por los números, ¿sí? Por el trading, cómo se inició antes, cómo se ha pagado, cómo se retira, el 70%. Eso es importante, muchachos, que uno pueda sacar el capital con penalidad. Sí, porque eso quiere decir que no se hace captación de dinero. Si la persona a la semana, al mes quiere sacar su dinero con rentabilidad, puede hacerlo. ¿Sí? En otro sistema no se puede hacer eso. ¿Por qué se puede sacar ese 70%? ¿Ok? Porque el dinero está ahí, el dinero realmente está pagando, está generando. ¿Ok? Si se pagara con ese mismo 70% ganancias a otros, como se hacen las pirámides, pasarían 2, 3 meses y no se sacaría el 70, sino el 50 o el 30%, pero uno puede sacar su 70 hasta el 100% de ganancia. Y eso obviamente está regulado, ¿no? Se pueden sacar una cantidad específica por cuentas, pero se puede hacer. Obviamente, si uno va a colocar un dinero en interés compuesto, es para dejarlo allí los 16 meses, ¿no? Pero tan solo eso es algo clave, ¿no? De que uno pueda sacar su dinero allí, aunque la idea es dejar los 16 meses. Pero llamemos que es parte de las transparencias que tiene la empresa allí, ¿no? Entonces son todas esas cosas que cuando uno dice, oye, la FCA no va a darle esa regulación a cualquier persona, pero puede que con todo, después de ver esa información, haya personas que digan ciertas objeciones. Entonces allí ya es que la persona ya tiene un ego impresionante y ahí que provoca decirle a la persona, pero no se le dice, ¿no? Se le puede decir, oye, mira, de verdad que tú eres una persona sumamente inteligente y tú sabes más que la FCA. Entonces, esto no es para ti. Porque imagínate, si la FCA paga detectives, estudia estructuras comerciales, documentos para dar una licencia, y tú dices que ellos no hacen lo que dicen que hacen y la FCA sí lo dice, entonces esto no, es mejor que no lo inviertas porque, o sea, debe ser muy inteligente para ser más que una entidad que es como la superintendencia en Europa, ¿no? Entonces, tampoco se pongan a discutir con la persona, sino siempre ver como la intención que tiene, si realmente lo quiere hacer, ¿ok? Y no, como que no discutan mucho, simplemente dan la información, pero no, eh, no se pongan a discutir. Ahora, en el caso de los cierres efectivos, ¿qué es un cierre para ya ir cerrando? Bueno, implica ayudar al cliente a tomar una decisión, o un buen sí o un buen no, sencillo, y eso aplica en cualquier negociación, ¿sí? Eso es importante. Hay 6 cosas que les pueden ayudar a hacer un buen cierre. El primero es liberar la presión, ¿ok? ¿Cómo uno libera la presión? Uno hace un buen cierre desde el inicio de la presentación. Entonces, supongamos que uno está hablando al inicio y uno le libera la atención. ¿Qué generalmente hace la persona? Quiere que sí o sí invierta o compre un producto o un servicio. Uno tiene que liberar la presión. Uno le dice a la persona, bueno, mira, yo te voy a explicar esta información y sin compromiso, tú me cuentas qué te parece, ¿sí? O tú me cuentas si te gusta, si no te gusta, si lo vas a hacer, si no lo vas a hacer, ¿te parece? Entonces la persona ya le liberaste la presión y liberaste la presión de ti mismo, porque hay veces que una persona da una presentación y quiere que le digan que sí, pero puede ser que la persona no quiera y uno que hace le respeta, ¿no? Es como si alguien se quiere casar con otro, pero no le gusta, tampoco le vas a obligar a que te diga que sí, ¿no? También hay que entender eso. Otra cosa es ser neutral al presentar. Hay veces que hay personas que sobrevenden las cosas, ¿no? Y en el caso del producto que tiene la empresa, es sumamente atractivo. ¿Por qué? Porque aquí no es tema solamente de rentabilidad, ¿no? Porque hay empresas que puede que no hagan lo que dicen que hacen, que ofrezcan más, pero duran 3 meses. Pero que hay que entender la visión de la empresa. La visión de la empresa es que pasen 5, 10, 20, 30 años y uno pueda seguir generando binarios, en el caso de la red, residuales,
¿sí? Es que uno como inversionista, solo como inversionista, capitalice. ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta, la empresa está estructurada de una manera que a la empresa les conviene que todos seamos diamante corona, porque ¿cuánto es el tope por semana? De $50,000, ¿no? Imagínense que llega un momento que uno tenga un residual de $2 millones, ¿sí? ¿Cuánto es el 10% de 2 millones de dólares? $200,000, ¿no? Si uno divide $200,000 entre 50,000 por semana, ¿cuánto da? 50,000 por semana. 50,000 por semana por 4 a 200,000. ¿Cuánto es el tope por semana? 50,000. Entonces, fíjense, va a llegar un momento que todos los de Omega Pro, obviamente que hagan el negocio, que puede ser que en cierto tiempo, que tengan esa visión, ¿no? De ganar esa cantidad de dinero mensual que va a ser posible, y ya muchos ya lo están haciendo. Tan solo con la billetera del trading, ya la empresa paga los residuales y a la empresa le queda ganancia incluso, ¿sí? Entonces ahí uno se da cuenta que la empresa hace todo lo que no hacen las pirámides, ¿sí? ¿Qué hacen las pirámides? Se endeudan desde el primer momento en comisiones y en el tema de las ganancias. Retienen capital y no tienen licencia para manejar el dinero. Aquí la empresa tiene licencia para manejar el dinero, no retiene el capital, no lo puede sacar incluso a la semana, ¿ok? Aparte de eso, eh, con una y otra cosa, es que la empresa no se endeuda ni con la ganancia de la inversión, ni tampoco con el sistema de las comisiones. O sea que cuando uno realmente ve todo el sistema que tiene la empresa, es un sistema sumamente sostenible, que en realidad está pensado para durar años. ¿Sí? O sea, imagínense cobrar binarios por 5, 10, 20, 30 años. O sea, esa es la visión de la empresa, ¿no? Y tiene una visión a largo plazo. Entonces, también eso hay que entenderlo, ¿no? Entonces, aquí, más que todo, por eso es que siempre se dice que la empresa no tiene competidores, pero no tiene competencia, porque hay muchos que ofrecen 2, 3%, pero no duran nada. Pero acá la empresa ofrece consistencia, ¿no? Que pase 1, 5, 6 meses, un año, 2, 3, 5 años, 10, ¿sí? Y que uno pueda seguir capitalizando. Entonces, ¿qué hace competencia con eso? Nada, y aparte las estrategias que maneja la empresa, ¿no? Entonces, pero uno siempre debe ser neutral, no sobrevender, no decir, por ejemplo, que es lo mejor, aunque uno sabe que comparado con lo que está en el mercado es algo muy interesante, siempre neutral, ¿ok? Siempre manejar la información de manera neutral, incluir a la persona, participación, no nada más uno hablar, 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 ¿ok? Sino, aparte de eso, de uno hablar, hacerle preguntas, porque uno está hablando con un ser humano, que mal se siente, ¿verdad? Cuando uno habla y habla y habla y el otro no dice nada, ¿cierto? Desconectarse del resultado es importante, muchachos. Hay veces que yo sé que este negocio es muy, muy interesante, tan solo la inversión es una bendición y lo de las comisiones aún más, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay veces que la persona está anclada con el resultado, quiere que le digan que sí. Y eso es importante. Para un buen cierre, ustedes piensen desde el primer momento, no piensen ni que sí ni que no. Ustedes solamente enfóquense en dar la mejor presentación y desconectarse del resultado. ¿Ok? Eso es vital, desconectarse del resultado. Entonces, si le dicen que sí, ustedes, bien. Si le dicen que no, no lo van a tomar personal, pero ustedes se desconectan. No vean a la persona como un signo de dólar, ¿sí? Como un tema de una comisión que hay detrás. No, nosotros sabemos que este es un negocio ganar-ganar, ¿verdad? Que si la persona invierte, va a tener un beneficio, pero en el caso de los demás igual, ¿cierto? Es ganar-ganar. Pero no se pongan a pensar, bueno, es que si la persona invierte esto, el 7% es esto y el otro. No, después el domingo que les llegue la comisión, ustedes dicen, oye, qué bien. Solamente lleven la cuenta como del puntaje, ¿no? Pero no desconéctense del resultado y les va a ir mucho mejor. El otro, enfócate en el beneficio de la persona, olvídate de ti. Eso es importante. No digas, no le dejes a la persona, bueno, invierte tanto, porque uno no sabe cómo está el bolsillo del otro, ¿no? Simplemente enfócate en sacar el mayor beneficio. Yo siempre me enfoco en que si yo le estoy presentando el negocio a alguien y la persona me dice, bueno, yo cuento con tanto, yo siempre me enfoco en como esa inversión como si fuera mía y yo siempre veo cómo rentabilizarle al máximo esos dólares. Imagínense con ese siente que a uno le hagan eso, o sea, que uno diga, oye, esta persona ve su inversión como mía, ¿verdad? Eso genera de que uno se sienta bien, que uno siempre se enfoque en el otro. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que te va a llegar una comisión por tú ayudar al otro a maximizar su inversión. O sea, es una bendición este tipo de negocio. Ganar, ganar. La sexta, da opciones. Ten una mentalidad de consultor, ¿ok? La mentalidad de consultor es que eh,
no solamente ahora uno como consultor, primero como inversionista, uno tiene una inversión, pero aparte uno como consultor enseña a la persona a tener el mismo resultado que uno tuvo con una inversión, con una estrategia. Entonces siempre enfoca la información en opciones, ¿sí? Y enfócalo en lo que quiere la persona. Entonces cuando inicies tú puedes decir, bueno, cuéntame más o menos qué quieres hacer como un consultor. ¿Quieres retirar mensual, colocar un dinero que crezca? Cuéntame más o menos. ¿Cuánto quieres invertir? ¿Cuándo te gustaría hacerlo? ¿Qué quieres hacer? Opciones. Y la misma persona, tú le das la información, le das opciones y la misma persona selecciona qué quiere hacer. ¿Sí? Eso es importante. Y para el cierre, ¿qué haces al final? Cuando ya tú le das toda la información, que ya no hay objeciones, ya no hay preguntas, tú le dices, oye, ahora cuéntame sinceramente, ¿te gustó o no te gustó? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Y la persona te dice, si te dice que sí, tú le dices, ok, si ya te dijo que sí le gustó, ¿cuándo, ¿con cuándo te gustaría iniciar? Con tanto. ¿Cuándo te gustaría hacerlo? Tal día, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya te dice, lo quiero hacer tal día, ya tú agendas y ese día apoyas a la persona con su inversión, ¿ok? Eso es algo también muy clave que puedes hacer. Ahora, ¿qué pasa? Siempre es bueno colocar una fecha. Ahora, si la persona te dijo que no le gustó, bueno, ya te dijo un no o te dijo un sí. Eso es importante. Pero así ya tú filtras lo que quieras. Y otra cosa que te va a ayudar mucho con los cierres y objeción es tú enfocarte en tener un paquete grande. ¿Y cómo lo haces? Bueno, acá se puede hacer desde inversiones accesibles, ¿no? De 100, 500, 1000, $3000. Pero puedes irla subiendo, te pones esa meta. Cosa de que, ¿qué ocurre? Imagínate esto. Que una persona te diga, bueno, ¿y tú cuánto tienes invertido? Entonces tú le dices, bueno, yo tengo invertido 10.000 o 20.000 o $30.000. ¿Qué va a hacer la persona? Mínimo invierte lo mismo que tú o invierte menos, ¿sí? Eso es un concepto que se llama skin on the game, que es piel en la cancha, llamémoslo así. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno está hablando de inversión, la persona dice, oye, si este tiene invertido tanto, ¿yo por qué no voy a invertir? ¿Sí? ¿Qué tanta confianza le tienes a tu negocio? Ya de por sí, tener una inversión acá de esa cantidad es una bendición porque tú vas a tener allí un crecimiento. Entonces, ese tipo de cosas también te ayudan a hacer cierres. No es que ahora no lo puedas hacer, puedes hacerlo, pero vas trabajando en base a eso y las personas se van a conectar con tu visión. Bueno, ya faltan 3 minutos para las 8, espero que les haya gustado. Eh, Di información allí muy condensada, ¿verdad? Me disculpo con los que no les pude responder, al principio respondí como 20 preguntas y me extendí un poco, pero con mucho cariño, ¿sí? Muchas bendiciones para todos. Estamos allí para servir. Realmente estamos en una oportunidad muy interesante y hay personas que aún no han entendido lo que tienen en sus manos. Eso también es importante, tener postura del negocio, ¿no? Entonces, bueno, con mucho cariño para todos, que tengan una excelente noche y en unos minutos vamos a tener una presentación de una persona muy, muy excelente con excelentes resultados. Entonces, que pasen feliz noche y feliz semana para todos. Muchísimas gracias, señor Ángel Álvarez, por habernos acompañado en la noche de hoy en esta Pro Academy. También gracias a todas las personas que estuvieron aquí conectadas.